Bienvenido al audiolibro de la ayahuasca y el perdón, por Julio Martín Segura. Inicio de mi camino de transformación. Julio Martín Segura inició su camino de transformación en el año 2002. Desde entonces se ha formado en España en diversas técnicas: Reiki, terapia regresiva, Theta Healing y psicología transpersonal. Ha sido iniciado en Perú en el uso de las plantas sagradas, pero por encima de todo es estudiante y practicante del perdón según un curso de milagros. En la actualidad organiza viajes iniciáticos e imparte talleres, charlas y terapias. Si quieres viajar con él, puedes solicitar información en el email ayahuascayperdon@gmail.com. No soy un cuerpo, soy libre. Extraído del libro de un curso de milagros. Este audiolibro que estás escuchando ha estado a punto de no ver la luz. El miedo se lo impedía. Mas el amor no necesita defensa. Gracias a mi mujer Nuria y a mis hijas Nua, Aya e Iyari por aguantarme día a día, por vuestro amor incondicional y por hacer posible todo esto. Las 4 sois mis verdaderas maestras. Gracias a mi madre, a mis hermanas, a todas las mujeres de mi familia. Gracias a todas las mujeres que he conocido en mi vida y a todas las que aún están por llegar, a todas las mujeres del mundo. Gracias a todo lo femenino. Por alguna razón que aún no pillo, mi vida siempre ha estado rodeada de mujeres. Gracias a todas. Gracias a la Madre Tierra y a lo sagrado femenino. Rezo por conectar con vuestra esencia. ¿Aclaraciones? Como dice Federico Lupi en la película Lugares Comunes, el escritor escribe. Si alguien quiere aprender a escribir, podrá llegar a ser una persona que escribe, pero nunca será un escritor. Yo no soy escritor, pero cada uno de nosotros somos los que nos permitimos ser sin más, sin juicios ni valoraciones. Hoy me voy a permitir a mí mismo ser escritor, o simplemente ser una persona que escribe sin pretender ser perfecto en la acción. ¿Cuántas cosas no me he permitido experimentar o vivir por no poder lograr el perfeccionismo en la acción de las mismas? Muchos de estos lugares son lugares comunes, como el amor, la alegría, la serenidad, la envidia, la ira, la pena. Pues eso. Como dice Lupi, no soy escritor y pido disculpas por los posibles errores gramaticales o de sintaxis que encontréis. La cosa es que tampoco soy psicólogo, ni profesor, ni maestro ayahuasquero, ni guía espiritual, ni mucho menos chamán. Solo soy una persona común que pretende ser feliz y estar en paz, independientemente del momento, situación o entorno en el que me encuentre. Mi vida transcurría de forma simple y normal. Trabajo, deporte, hobbies, diversión. Nunca había tenido ningún interés por nada relacionado con la espiritualidad, lo místico, lo trascendental o la sanación. Es más, vivía tan ajeno a esos temas que no es que no me interesaran, sino que desconocía su existencia por completo. Eso sí, con el transcurso de los años fui sintiendo que tenía un vacío en mi interior que no sabía cómo llenar o manejar. Con este audiolibro solo pretendo compartir mis propias experiencias, vivencias y avances en este sentido. De hecho, este audiolibro está hecho y editado para mí. Es el libro perfecto para mi proceso personal de ser feliz y estar en paz. Quiero decir que, por un lado, el mero hecho de sacar fuera de mi mente todas estas palabras, todas estas vivencias, supuso para mí un proceso de sanación y liberación muy importante. Plasmar en el papel y sacar del olvido todas estas experiencias ha supuesto un proceso en el que me he desprendido de emociones que tenía muy arraigadas, ayudándome a afrontar traumas y a la vez soltarlos y dejarlos marchar. Por otro lado, el hecho de editarlo y mostrar abiertamente su contenido al público implica el trabajo extra de tener que enfrentarme a todos mis miedos. Miedo a desnudarme y mostrarme en este texto tal cual soy,
Miedo al juicio, al rechazo, al aislamiento, al que dirán mis amigos, mis familiares, la gente cercana a la que quiero. Pero ese era mi miedo. Bueno, aún sigue estando ahí, no se fue del todo. Más allá de él, mi corazón me pide abrirse y confiar. Me pide ser transparente, mostrar lo que hay en mí. Anhelos, temores, esperanzas, creencias, alegrías, penas, miserias. Desprenderme de lo innecesario. Me pide, en definitiva, dejar de ocultarme, mostrar, hablar y exponer todo aquello que tanto me ha ayudado y tanto bien me ha hecho, por si a alguien le puede servir de referencia o le puede dar fuerzas para, como vulgarmente se dice en otros aspectos de la vida, salir del armario. No hay nada que dé más paz y serenidad que la invulnerabilidad que genera mostrar la vulnerabilidad. Todo aquello que nos da vergüenza, miedo, rechazo o nos hace sentir diferentes. El corazón es invulnerable en su transparencia. Nada de lo dicho en este audiolibro es dogma de fe ni tiene por qué ser verdadero. Si algo estoy comprendiendo es que cada uno tiene una visión de las cosas, de la realidad y una forma de experimentar la vida. Si algo estoy aprendiendo con la ayahuasca, en estos años que han transcurrido desde que la conocí, es que cada uno tiene su propia experiencia y vivencia con la planta, ya que cuando una persona la ingiere, se produce la fusión del alma de esa persona con el alma de la propia planta. Visto que no hay dos personas iguales, no hay dos almas iguales, no hay dos infusiones iguales, no hay dos experiencias iguales. Así que, reitero, nada de lo narrado aquí tiene por qué ser igual ni parecido a lo que cualquier otra persona experimente con la ayahuasca. Es algo muy personal que está en función del momento y del lugar, por lo que también puede ser muy diferente para una misma persona, según sea su estado anímico y emocional en el momento que la ingiere. De hecho, a día de hoy, más o menos 7 años después de mi primera experiencia con la ayahuasca y las vivencias narradas en este audiolibro, yo mismo he cambiado mi visión y comprensión del tema que abordo en el mismo. Probablemente no estaría de acuerdo con algunas de las cosas de las que hablo, y de otras me da hasta vergüenza haberlas llegado a ver así. Y si las he dejado tal cual es porque así fue. Así lo sentía en su momento, y ese está siendo mi proceso de transformación. Modificarlo ahora sería tergiversar la realidad del camino que estoy viviendo y caer en la trampa del miedo, sobre todo porque sería una autocensura, mi propio juicio y rechazo. Sería quedarme atrapado por el miedo a cambiar lo que pensaba, por caerle mejor al oyente o a mí mismo. Pero también he aprendido que a pesar de que cada individuo tiene una experiencia diferente con la ayahuasca, existen entre las personas que la consumen lugares comunes, como el amor, la alegría, la serenidad, la ira, la pena, la soberbia, la humildad. Por este motivo quiero mostrar mi agradecimiento a todas las personas que aparecen en este audiolibro y a todas las que han aparecido en mi vida, ya que todas y cada una de ellas me han dado la oportunidad de aprender, de perdonar y de ser y estar aquí en este momento. Como dice un gran maestro y amigo indígena huirrárica mexicano llamado Matziwa, aunque me vean diferente, aunque me vean raro, yo soy su hermano, pues no más hay un solo corazón. Gracias, Julio Martín Segura. El alma de las plantas. El alma de las plantas puede enseñarte los secretos de la vida. De la película Blueberry. Sábado 28 de junio de 2008. Es el primer día de no sé qué sobre las 7 de la mañana. Desembarco en el Aeropuerto Internacional de Lima, Perú. En este momento no sé si coger el autobús hasta Pucallpa o un avión. La diferencia son unos 300 nuevos soles, alrededor de 75 euros y 18 horas. Al final, tras consultarlo con el péndulo, decido coger el avión y alrededor de las 10 de la mañana aterrizo en Pucallpa. Inmediatamente llamo al número de teléfono de Pablo Amaringo. Me dan la dirección de su casa, aunque me dicen que para no confundirme, lo mejor es que pregunte directamente por la casa de don Pablo Amaringo. Antes de colgar el teléfono, en el interior de la terminal del aeropuerto, un lugareño se ofrece a llevarme en motocarro al precio de 7 soles. Al observar mi negativa me dice que 5 soles,
Finalmente acepta hacerlo por 4, tras refunfuñar que solo el peaje le cuesta 2,50. Según el piloto del avión, la temperatura es de 38 grados y la humedad relativa del 90%. El entorno parece sacado de una novela de García Márquez. Sol, humedad, palmeras, casas de madera, motocarros de un lado para otro, como en un hormiguero, carreteras por asfaltar. Al llegar a la casa de Pablo me recibe un tal José. Creo que es un amigo de la familia. Su cara amable y sana me resulta familiar. Acto seguido aparece Juan, el hijo de Pablo, quien me confiesa que la persona con la cual yo había estado en contacto en realidad era él y no su padre, como en un principio creía. También me explica que la carretera de Lima a Pucallpa está cortada desde hace 3 días por la caída de un puente, con lo que no hubiera podido llegar en autobús. Por último aparece Pablo Amaringo con una expresión tranquila y modesta. Tras invitarme a sentarme y las pertinentes preguntas sobre el viaje y demás, le digo que vengo con la intención de aprender todo lo que pueda. De forma serena comienza un monólogo. Me dice: todo es arte. La pintura, el bailar, el hablar, el chamanismo, el amor, la música. Y en todo arte es fundamental aprender, que no es lo mismo que estudiar. En el arte del buen vivir, su máximo exponente son los buenos actos, las buenas maneras e intenciones. Tras enseñarme varios de sus lienzos con sus visiones de ayahuasca de máximo detalle y contenido espiritual, comienza a hablar de su época como chamán, momento en que la modestia desaparece y me transmite todo el poder y capacidad que tenía como tal. Finalizada la conversación con Pablo, su hijo Juan y yo nos vamos a visitar a don Fidel, el cual vive en una casa con paredes de madera, suelo de tierra, techo de hojalata, telarañas y agujeros varios. La pobreza es una constante en esta zona de Perú y las condiciones de vida son bastante difíciles. En el salón, donde nos recibe en una pared, justo encima de donde él está sentado, hay un póster de Jesucristo con una leyenda que dice «El Señor de los Milagros», lo cual me parece una señal de la vida destinada a mi confianza y tranquilidad. Pero llegado a este punto, antes de proseguir, me gustaría explicar qué es lo que me ha traído hasta aquí, qué he hecho para encontrarme en la selva peruana con don Fidel, un señor de 84 años al que no conozco de nada, para iniciar una dieta de 10 días de ayahuasca, de purificación, limpieza e iniciación chamánica. Y para entender cómo he llegado a esta situación, aunque probablemente tendría que remontarme mucho más atrás en el tiempo, ya que un gesto me llevó al otro y es casi imposible determinar cuál fue el principio, debería retroceder un mes, más o menos a finales de mayo de 2008. Era un día normal, una tarde tranquila después de haber trabajado durante la mañana. Estaba en casa, había comido y tras la sobremesa había encendido un poco de incienso. Estaba relajado y a gusto. Tenía ganas de ver una película. De la pequeña DVD-oteca que tengo en casa, elegí Blueberry, aunque ya la había visto hacía casi un año justo al volver de mi primer viaje a Perú. Al terminar la película me quedé físicamente inmóvil, clavado en el sofá, sin pestañear, encajando lo que había visto. Internamente todo me daba vueltas como si de un doble centrifugado se tratara. En mi mente los pensamientos no paraban de girar, y en mi abdomen los nervios iban de un lado para otro sin intención alguna de parar. Todo dando vueltas y vueltas. Sentía con claridad que había llegado el momento de afrontar algo que se me había despertado justo hacía un año en mi primera visita a Perú. Algo que había sentido como mi camino, como mi misión y que se había dormido al llegar a España y volver a mi rutina diaria. Al ver la película, aquella intuición sentida en Perú y dormida posteriormente, despertaba de nuevo y me pedía llevarlo a cabo sin más dilación. Paralizado frente a la pantalla mientras los títulos de crédito aparecían y desaparecían, una frase del anciano indígena de Blueberry se me había metido en la mente. Una frase era la causante de que se me hubiera redespertado la inquietud de conocimiento de mí mismo, básicamente. Me sentí plenamente identificado con Blueberry cuando el maestro indígena le dice: «El alma de las plantas puede enseñarte los secretos de la vida. Si un día decides conocerte a ti mismo, tendrás que elegir el camino del guerrero. Llegarás a tu lado oscuro. Luego, si superas tus miedos, sabrás quién eres». Seguía inmóvil,
repitiendo mentalmente: superar mis miedos, conocerme a mí mismo, llegar a mi lado oscuro, saber quién soy, los secretos de la vida, el alma de las plantas. Todo eso me había llegado al alma. Quería confiar en mi intuición y seguir el camino del guerrero, el camino del autoconocimiento a través de las plantas maestras. Quería hacerlo a pesar de todos los condicionamientos sociales y personales que tenía en contra, de todas las dificultades que veía, y decidí no posponerlo más. Inmediatamente un mar de preguntas inundó mi mente con la intención de decidir la forma de llevar a cabo el camino elegido. ¿Cuándo me voy? ¿Lo hago ya? Me planteé irme después del verano en septiembre, pues Nuria, Elena y yo estábamos a punto de mudarnos a una casita en el campo y no me parecía bien marcharme en ese momento y dejarlas solas antes de la mudanza. Por otro lado, me preguntaba: ¿dónde voy? ¿En manos de qué maestro me pongo? Yo quería aprender de algún maestro tradicional, alguien que llevara toda la vida en ello. ¿Cómo podía encontrar a alguien así? Se me ocurrió ponerme en contacto con Alonso del Río, el chamán con el que había tenido mi primera toma de ayahuasca en el Valle Sagrado de Urubamba, Perú, el año anterior. Esa toma fue una experiencia única y muy liberadora que había dejado huella en mí, que me había marcado. Había sido sanadora, espectacular y llena de aprendizaje. Le envié un email al maestro Alonso del Río diciéndole: «Hola, Alonso, me llamo Julio. Soy uno de los componentes del grupo de españoles que estuvo en tu casa el año pasado. Llevo bastante tiempo queriendo escribirte por varios motivos, pero he ido posponiéndolo porque en parte tenía dudas y algo de inseguridad, pero me he decidido a hacerlo. Quería contarte que la experiencia del viaje a Perú en general ha sido bastante significativa en mi vida y que en particular los días vividos en tu casa y la experiencia de la ayahuasca han sido un punto de inflexión para mí. Quería darte las gracias por todo lo que me ha supuesto. A partir de la toma de la ayahuasca he sentido cómo varias heridas que tenía desde hacía tiempo se curaban y cómo me ha liberado de bastantes emociones negativas que arrastraba, emociones que ni controlaba ni era capaz de eliminar. Al sanar esas emociones, se abrió un espacio en mi corazón que ha sido rellenado por un amor algo más incondicional y más sano. Me siento más en paz conmigo mismo y eso me permite relacionarme con los demás desde otro lugar, así como mostrarme en mayor medida tal como soy sin miedo ni vergüenza. He notado un gran cambio desde que os visité. Sé que aún me quedan muchas emociones y pensamientos que sanar, que eliminar. Siento que el camino no ha hecho más que empezar. Me gustaría continuar en esa línea de sanar mi mente y mi corazón para poder hacer más espacio y dar mayor cabida al amor hacia los demás y hacia mí mismo, de forma que mi relación conmigo y el resto de la gente sea cada día más sana y transparente. Creo que hay muchas tendencias y tradiciones espirituales y de sanación. Todas tienen un objetivo común o parecido, pero hay algo en mi interior que me dice que la ayahuasca es mi camino. Esta es la parte de duda e inseguridad que tenía. Tu reacción ante mis palabras es lo que me ha hecho tardar un año en escribirte, pero hoy he decidido saltarme todo eso. Me gustaría saber si me podrías guiar, aconsejar. ¿Qué puedo hacer para continuar? ¿Es viable ir a Perú cada cierto tiempo para conocer más sobre mí y la ayahuasca? Tengo dudas de cómo podría llevar esto a cabo, o mejor dicho, cuál sería la mejor manera de hacerlo. También siento que me gustaría poder ayudar a la gente como tú hiciste conmigo. Gracias, Julio. Varios días después, recibí la contestación de Alonso del Río. Estimado Julio, ante todo 1000 disculpas por la demora. Estuve de viaje y desconectado. Te agradezco la confianza y que finalmente hayas vencido todos los impedimentos y te hayas decidido no solo a escribirme, sino a dar pasos reales y concretos para remover todos los obstáculos que nos impiden ser plenamente felices. Ahora te escribo breve, pues llevo mucho correo atrasado. Pero quiero decirte que te agradezco mucho que nos recuerdes y nos tengas como un modelo a seguir para continuar esta hermosa cadena de ayudas mutuas. Prometo escribir luego, Alonso. La respuesta de Alonso me dejaba en una situación de incertidumbre. Decidí ser más concreto para no quedar a ningún tipo de duda sobre mi intención y le envié otro mail que decía: «Hola, Alonso, gracias por tu respuesta. Sigo pensando que mi camino pasa por estar una temporada en Perú u otros lugares donde poder aprender y sanarme más, para así posteriormente poder ayudar a la gente de aquí. Me gustaría que me aconsejaras y me dijeras cómo podrías llevar eso a cabo.
Sé que para iniciarme en la ayahuasca es muy importante conocer a la persona adecuada. No sé si tú me aceptarías como aprendiz o me podrías aconsejar y poner en contacto con alguien que sea serio y de tu confianza. Muchas gracias. Un abrazo, Julio. El maestro Alonso del Río nunca contestó a este email. La única referencia buena y conocida que tenía se había esfumado. Como no tenía otra opción y muy a pesar de mis resistencias a hacerlo, se me ocurrió buscar por Internet. Hallé muchas páginas relacionadas con la ayahuasca, pero ninguna terminaba de convencerme. Al haber estado en Perú sabía que mucha gente ofrecía tomas de medicina y dietas de iniciación, pero que no dominaban o controlaban lo suficiente y solo pretendían sacarle el dinero a los extranjeros. A mí me parece que todo esto se merece un respeto y no se puede hacer a la ligera. Tenía miedo de caer en manos de alguien que no me ayudara a desprenderme de todo aquello que yo quería o que no me pudiera aportar lo que yo necesitaba. Tras descartar todos los enlaces en los que había entrado, visité una página en la que hablaban de un pintor de visiones de ayahuasca, un tal Pablo Amaringo, que había editado un libro llamado Ayahuasca Visions. En el libro se mostraban sus cuadros. En esa página había una foto suya. Era un señor de unos 70 años que a simple vista me pareció buena gente. Decidí enviarle un email explicándole más o menos lo mismo que le expliqué a Alonso del Río. Decía: «Hola, Pablo. Me llamo Julio, soy de España. He visto su página web. El año pasado estuve en Cuzco, en varias ceremonias de ayahuasca con experiencias diferentes pero muy reveladoras. Desde entonces algo dentro de mí, no sabría cómo explicarlo, me dice que debería aprender los usos de la ayahuasca y el arte chamánico. Siento que la planta me liberó de una serie de emociones negativas y me gustaría continuar para ayudar a la gente tal y como la ayahuasca me ayudó a mí. Me gustaría que me aconsejara cómo podría llevar a cabo este objetivo que siento como mi camino, y si usted enseña, ¿me podría aceptar como su aprendiz? Tengo la intención de viajar desde España a Perú para realizar una iniciación. Por eso le agradecería que me diera la máxima información. Un abrazo y muchas gracias, Julio». Fue diametralmente opuesto a Alonso del Río. Aunque no le conocía, Pablo me contestó para mi sorpresa en media hora. Yo aún seguía conectado, y me pareció una gran coincidencia. Su email incluso me asustó, porque en él me decía: «Ok, Julio, si siente que la ayahuasca le ha vislumbrado o iluminado de esa manera, eso es una bendición para usted, y debe de hacerlo ya. Venga acá, a Pucallpa, a Perú, donde vivo. Aquí le voy a conectar con un maestro en chamanismo. Él es una persona de 80 años de edad y como maestro tiene más de 50 años de experiencia. Este señor trabaja con mi hijo Juan, que tiene sus albergues para este tipo de ceremonias y dietas. Se llama Don Fidel Mozombite y tiene muchísimos alumnos extranjeros a los que ha enseñado y ahora son buenos alumnos y chamanes. También le quiero decir que el chamanismo no es para cualquiera. Ahora bien, por lo que me cuenta, usted es un galardonado para este tipo de prácticas espirituales. Avísame cuando venga para Pucallpa, Perú. Quedamos en contacto. Un cordial saludo». Tecleé inmediatamente en Internet el nombre del chamán Fidel Mozombite para ver qué podía averiguar. Solo me salió un enlace. Me gustó la idea de que no fuera muy conocido y publicitado para captar extranjeros. Además, en la página en la que salía su nombre lo hacía de forma indirecta. Quiero decir que una persona que hablaba de la ayahuasca lo citaba como uno de los maestros que le habían enseñado. Me gustó mucho, tenía todo lo que había deseado como maestro, un maestro a la antigua de 84 años que no era conocido masivamente. Lo comparé con don Juan Matus, el maestro de Carlos Castaneda, y aún me gustó más. La elección de en manos de quién ponerme ya estaba tomada. Había decidido que don Fidel fuera mi maestro en este camino que tanto me ilusionaba y tanto miedo me daba. También me sentí desbordado por las palabras de Pablo Amaringo en su email. ¿Yo un iluminado? En absoluto, pensé. ¿Un galardonado? Yo a Perú. Ya, una bendición. No espere más. Venga acá ya. Sus palabras me retumbaban en la cabeza. No esperaba una reacción de este tipo, aunque se trataba de un empujón a mi indecisión, justo lo que necesitaba para dar el siguiente paso. Con la intención de aclararle que yo no me consideraba ningún iluminado, le contesté inmediatamente con el siguiente email. Hola, Pablo.
Muchas gracias por contestarme y darme ánimos. Yo solo he estado en 3 ceremonias de ayahuasca y no sé qué pensar sobre su respuesta. No soy ningún iluminado, ni sé si la ayahuasca me ha llamado, pero yo le digo que en mi interior me es difícil explicarlo. Algo me dice que continúe, que puedo ayudar a mucha gente a sanar y siento que quiero hacerlo. Ya sé que el chamanismo no es para cualquier persona y eso me hace dudar de si estaré a la altura, pero la sensación de que debo continuar por este camino es mucho más intensa que el miedo que me produce. Me gustaría que me explicara un poco más. ¿Qué debo hacer? ¿Don Fidel me aceptará para enseñarme? ¿En qué consiste? ¿Cuánto tiempo debería estar allí? ¿Cómo llegar a Pucallpa? Aunque sé que todas estas preguntas no tienen importancia y que mi destino me lleva por ese camino, le agradecería su respuesta. Contésteme, por favor. Sé que quiero seguir adelante, pero no sabría cómo hacerlo, y me preocupa mucho no caer en manos de un buen chamán y terminar con alguno de los muchos que hay en Perú, que solo quieren ganar dinero y son de dudosa procedencia. Ha sido una bendición para mí contactar con usted. Un abrazo y muchas gracias. Pablo volvió a contestarme en cuestión de horas con un email que decía: Estimado Julio, como ya te dije, no tienes más nada que hacer. Solamente tener la voluntad, proponerte y trazarte la meta de querer hacerlo y cumplir todo lo que te enseña el maestro Don Fidel y lo que te revelan los espíritus por intermedio de la ingestión de la ayahuasca y sus sueños reveladores, porque todos estos aprendizajes son cosas espirituales y de fe. También ya le comenté a Don Fidel lo tuyo, la inquietud que tienes de querer aprender a ser chamán. Él personalmente me dijo que sí, puede enseñarte y te aceptará como su alumno. La experiencia consiste en hacer una dieta estrictamente con ayahuasca por 10 días. No comer sal, azúcar, ají, no tomar licores, nada de comer o tomar cosas heladas, no comer chancho, cerdo, no tener relaciones sexuales con la mujer, etc. Para llegar a Pucallpa primero tienes que venir a Lima, a Perú. Luego tomar un avión o un autobús para Pucallpa. Luego, donde harías la dieta de ayahuasca con Don Fidel, en el albergue de mi hijo Juan. Un cordial saludo en espera de tu respuesta. Atentamente, Pablo Amaringo. Ya se había establecido una conexión entre ambos en la que tras varios mensajes más se concretó que iría a Pucallpa en julio y me pondría en manos de Don Fidel. Habían pasado ya un par de semanas desde que había visto la película y decidido irme, pero en mi cuenta corriente solo tenía 1.200 euros. ¿Cómo voy a irme si el billete ya me cuesta ese dinero? ¿De qué voy a vivir allí?, pensaba constantemente. Si no me llega con ese dinero ni para pagar la dieta. Además, tampoco había hablado con mi jefe, y yo no tenía vacaciones en el mes de julio. Me correspondían en el mes de agosto. Iba todos los días a un locutorio a consultar los precios de los pasajes de avión de última hora, pero ninguno me convencía. Las tarifas se movían entre 1.100 y 1.300 euros los más baratos. A mí me parecían caros y además no coincidían con las fechas que yo quería, del 1 de julio al 28 o 29 del mismo mes. Para esas fechas, vacaciones de verano, en las que la demanda se dispara, los precios mínimos superaban los 1.800 euros. Día tras día me decía mañana será. Además, tampoco había pedido cambiar mis vacaciones de verano. Tenía la sensación de que no había una decisión verdadera de llevarlo a cabo. Ponía excusas en mi mente frente a la determinación real de irme en busca de mis miedos. No tengo dinero, solo me da para el billete, ¿y allí qué hago? Para esas fechas no tengo vacaciones, no conozco nada de Don Fidel, igual es un farsante. Todo en mi mente eran excusas. Resistencias a elegir el camino del guerrero a través de la ayahuasca. Todo era desconfianza hacia lo que la vida me pudiera ofrecer. Tenía una necesidad imperiosa de controlar todo lo que me sucedía, necesidad que aún me acompaña en la actualidad. Pasaron varios días hasta que de repente en mi trabajo me dieron el impulso que necesitaba. Llevaba tiempo con una situación que me superaba, con un jefe que me tenía hasta las narices. Era 25 de junio de 2008 y exploté. Le dije a mi jefe todo lo que pensaba de él, desde que era un imbécil hasta que no tenía ni idea de su trabajo. Me fui a casa con la certeza de que la situación era insostenible. Esa noche tenía mi examen de cinturón negro. Me desahogué practicando karate en el tatami e imaginando que el adversario era mi jefe.
A pesar de que me desprendí de una gran cantidad de ira y de tensión, necesitaba con urgencia unas vacaciones, salir de allí, desconectar. Aunque la mudanza a la casa de campo, a la que habíamos bautizado como el parque, era inminente, decidí comprar el billete de avión más barato que encontrara al día siguiente. Sin mirar fechas, el más barato que viera, ese sería el elegido. Al día siguiente volví al locutorio, me senté en la silla frente al ordenador y comencé la búsqueda. Ese día trabajaba por la tarde, así que tenía toda la mañana para buscar. Sobre el mediodía encontré uno por 1.150 euros, tasas incluidas. Era el mejor precio que había visto ese día y muy parejo a los consultados en días anteriores. El avión de ida a Madrid-Lima salía al día siguiente a las 11 y el de vuelta Lima-Buenos Aires-Madrid el 28 de julio a las 10. En un instante pensé, solo tengo 1.200 euros. El avión sale mañana y además del mes de julio, también necesito pedirle a mi jefe 3 días de junio. Al mismo jefe al que ayer le dije todo eso. Lo veía bastante negro, pero confié en la decisión que ya había tomado. Que sea lo que tenga que ser, pensé. Sin más, reservé el billete de avión. Aunque entraba a las 3 a trabajar, en ese momento decidí dirigirme directamente a la oficina para hablar con mi jefe. En el trayecto me sonó el móvil. Recibí una llamada que empezaba a indicarme que había hecho lo que tenía que hacer, que había depositado mi confianza en la vida, en mi intuición, que al haberme desprendido de mis miedos, de mi necesidad de control y haber aceptado lo que la vida me tuviera que ofrecer, ésta se encargaría de devolverme la confianza depositada en ella, poniéndome las cosas en bandeja. La llamada era de una empleada de la empresa en la que había reservado el vuelo por Internet. Me preguntaba si me interesaba comprar un billete con el que a mi regreso no tuviera que hacer trasbordo en Buenos Aires, un billete con la vuelta directa Lima-Madrid. Le dije que sí. Obviamente prefería un vuelo de 12 horas a uno de 20, pero claro, automáticamente pensé, ¿cuánto me va a costar? ¿Será más caro?, me respondí. Le pregunté a la empleada y me quedé sorprendido. Cuando me contestó que el billete que me ofrecía era más barato, costaba 900 euros ida y vuelta sin transbordos. Sentí que me acababan de hacer un regalo. Le dije que sí, pero no me lo acababa de creer. Tenía billete y 300 euros para gastos en Perú, que no era mucho para un mes, pero menos eran los 50 euros iniciales. Seguí andando en dirección al trabajo, solo me faltaba lidiar con mi jefe. Nada más entrar en la empresa, me fui directo a hablar con él. Sin mediar palabras, le dije que necesitaba el mes de julio de vacaciones. Me preguntó qué mes había solicitado reglamentariamente. Le contesté que agosto. Me dijo que sí, que podía irme en el mes de julio. Tragué saliva, respiré hondo y le dije, también necesito libre la tarde de hoy, los días 27 y 30 de junio. Muy correctamente me contestó que lo pidiera por el conducto reglamentario y que me los concedería. No me lo podía creer. En una hora había comprado el billete, cambiado las vacaciones y un vuelo que salía en 34 horas. Pero aún me esperaba un guiño más de la vida para ponérmelo fácil. En el trayecto de la oficina a mi casa me llegó un SMS al móvil. Era del banco en el que me ingresan la nómina. Me habían ingresado la paga extra del mes de junio con 4 días de antelación. Estaba totalmente alucinado. Al llegar a casa me puse a hacer la maleta, más bien la mochila, ya que había decidido llevármelo justo. No sabía lo que me depararía el viaje y quería ir ligero de peso para poder moverme con soltura. Preparé el equipaje en 10 minutos. 5 pares de calzoncillos, 2 pares de calcetines, 4 camisetas de algodón de manga corta, un pantalón corto y un suéter de manga larga por si acaso, más la ropa que llevaría puesta y los útiles de aseo. Todo eso en una mochila pequeña de 20 litros de capacidad. Lo que quedaba de tarde y toda la mañana siguiente la aproveché para despedirme de mi madre, mis hermanos y amigos. A algunos solo pude decírselo por teléfono. Sobre las 5, Nuria y Elena me llevaron a Madrid. Al llegar al aeropuerto facturé la mochila. En las manos me quedé con lo que sentía que era lo más importante para mí de todo el equipaje. Llevaba conmigo el libro Un curso de milagros, una libreta con su bolígrafo correspondiente y un juego de cartas del tarot del guerrero espiritual que Nuria y yo habíamos confeccionado unos meses antes.
No quería facturar nada de esto por si acaso se extraviaba. Tras la emocionada despedida, con la incertidumbre de no saber qué me esperaba tras el arco detector de metales del aeropuerto y la seguridad de que después de ese viaje no habría vuelta atrás, inicié el camino del guerrero a través de las plantas maestras. Una vez a bordo, habiendo despegado el avión, extendí la mesita del asiento. Encima coloqué el libro, la libreta y el tarot del guerrero espiritual. Decidí sacar una carta del tarot, solo una, para que me indicara qué me iba a deparar el viaje y en qué debía poner mi atención. Me salió practicar la verdad. Tras reflexionar sobre la carta y darme cuenta de que no sabía muy bien a qué se refería, cogí la libreta con la intención de escribir algo si sentía la necesidad. Era la misma libreta que un par de años antes había utilizado para mis anotaciones y experiencias vividas con la Escuela de Navegantes en la ruta de los 7 portales. Sentado en el avión, camino de Lima, camino hacia no sé qué, en lugar de escribir me puse a leer lo que había escrito en aquellas ocasiones. La libreta por azar me llevó al momento en el que escribí mi historia mítica. Esto me transportó inmediatamente a un mundo de recuerdos. En esas 12 horas de avión realicé un repaso mental a mi vida. Vi el inicio real, por qué estaba ahí sentado, en ese avión, sin saber lo que me esperaba. Un inicio que, en este caso, no se podía remontar al mes anterior. Un origen que al menos se remontaba a 6 años antes.